Las lenguas, en su devenir histórico, tuvieron distintas motivaciones y distintos modos de conectarse con la realidad. En consecuencia, esto se traduce en distintos modos de simbolización. Esto también muestra las diferencias características entre una lengua y otra. De este modo, Ana Carolina Hedge, que es una doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de antropología, licenciada también en ciencias antropológicas, nos propone el uso de la frase conflicto entre lenguas. Es decir, ella se pregunta que si las relaciones entre estas lenguas que ocupan el espectro social son asimétricas o subyacen bajo ellas implícitas relaciones de poder. Plantea que, si uno observa las interrelaciones entre lenguas en el devenir histórico, se evidenciará que algunas fueron constituyéndose como lenguas dominantes, en contraposición a otras que quedaron subalternas y relegadas a las dominantes, constituyéndose como lenguas minoritarias. Bueno, algo similar nos dice Fishman en Sociología y Lenguaje cuando expone el concepto de diglosía, que él dice se puede relacionar o no con el bilingüismo. En palabras de Fishman, el bilingüismo es una caracterización de la versatilidad lingüística individual, mientras la diglosia es una caracterización de la ubicación social de las funciones para diferentes lenguas o variedades. En este sentido, propone que toda sociedad puede tener una diglosia a pesar de que no estén consideradas como una lengua oficial. Se pueden dar en ámbitos cerrados, internos e informales, que de igual manera contribuyan a la sociedad, ya que es usado por la misma. Volviendo a la teorización de Hatch y siguiendo el concepto gramsciano de hegemonía cultural, se puede analizar la relación de lenguas oficiales como el español o el inglés en contraposición a las lenguas indígenas. En este sentido, la autora hace referencia a este fenómeno que es particularmente americano, ya que es donde se encuentran la mayoría de las lenguas indígenas y es en donde se sufrió la colonialidad. El estudio de este fenómeno está prácticamente naciendo dentro de las teorías lingüísticas, y el aparato teórico para analizar estas situaciones es diverso y ambiguo. En este sentido es que la autora habla de que para describir el proceso de reemplazo de una lengua, en su caso estudiando la lengua toba, en favor de la lengua nacional, pueden utilizarse diversas metáforas. Enumerando algunas, son el cambio lingüístico, lenguas amenazadas, el genocidio lingüístico, el suicidio de lengua, entre otras, y que esta denominación es básicamente un problema político y étnico e ideológico. Como expone Carolina Hack, en consecuencia, muchas veces desde abordajes interdisciplinarios, se vinculan procesos sociales, económicos, políticos e ideológicos como parte del análisis del mantenimiento, el desplazamiento o la transformación de una o unas lenguas minoritarias frente a otras hegemónicas. Cabe destacar que por lenguas minoritarias o minorizadas no nos estamos refiriendo a lenguas con pocos hablantes, sino a lenguas que se caracterizan por su minusvaloración, desigualdad y asimetría social, por carecer de los derechos sociales que poseen las otras lenguas denominadas oficiales, hegemónicas o mayoritarias, en cuanto están reconocidas por el Estado para la comunicación habitual y legal de la vida ciudadana. Su estudio intenta poner el foco en los elementos que intervienen en las relaciones sociales y que regulan la interacción y el cambio lingüístico. Para ella, el ingreso del capitalismo como un fenómeno que interviene en las relaciones sociales, los movimientos migratorios, las políticas educativas y las relaciones entre pares serían los causantes y explican el abandono de una lengua minoritaria en favor de otra. Un planteamiento similar nos propone Fishman. Nos dice que además hay que tomar en cuenta los factores como la exogamia o la guerra, la expansión de la población, el crecimiento económico y el contacto con otros que conducen a la diversificación interna de la lengua y por consiguiente a la diferenciación del repertorio. Estas diversificaciones son el comienzo del bilingüismo y su próxima normalización social es la diglosia.
Todas las comunidades tienen repertorios lingüísticos que contienen ciertos términos, desconocidos para algunos de los miembros y otros términos usados de modo diferente por diferentes subconjuntos de hablantes que pertenecen a la misma comunidad. Lo que hace Carolina Hetch es estudiar las variables y los movimientos lingüísticos de las comunidades tobas en Buenos Aires. Para eso determina que el desplazamiento de las comunidades tobas hacia las grandes urbes fue el elemento determinante que impactó en el cambio lingüístico de la lengua, y frente a esto se pregunta: ¿cómo impactó la migración sobre las prácticas lingüísticas? ¿Se evidencian transformaciones en la frecuencia del uso de la lengua toba entre el Chaco y Buenos Aires? En ese caso, ¿es solo atribuible al cambio de un contexto rural a otro urbano? En otro apartado, la autora alude a la relación que tienen las políticas educativas en torno a las lenguas minoritarias, teniendo en cuenta que lo que se enseña en la escuela constituye el carácter de oficial. En este sentido, revisa las políticas lingüísticas implícitas en los diseños curriculares para la escolarización de las personas que hablan más de una lengua que la lengua oficial. En palabras de Ana Carolina Hetch: justamente, en concordancia con López, consideramos que la política lingüística está en íntima asociación con la educativa, ya que a través de la planificación educativa se expresan los supuestos sobre cómo parece factible modificar, prescribir y jerarquizar las relaciones asimétricas entre lenguas que coexisten en un Estado. Su investigación intenta examinar los efectos homogeneizadores y negadores que las políticas estatales ejercen sobre los hablantes de lenguas minoritarias, que por lo tanto la consideran de un estatus menor que el de la lengua oficial, dotada de poder para el progreso y el ascenso económico de la sociedad. Esta invisibilización propicia la valorización negativa frente a las comunidades originarias y a los hablantes de lenguas minoritarias, así como una influencia a sus hablantes a abandonar su lengua para adoptar la lengua oficial. En palabras de Carolina Hetch, en su sentido, numerosos estudios sobre reemplazo lingüístico muestran a las escuelas como el mayor agente de asimilación lingüística y cultural. Con todo, algunos investigadores como McCarthy plantea que no debiera denominarse el rol de la escuela, ya que justamente su función es indivisible de una intrincada y compleja historia de colonización que originó esa institución en cada estado-nación particular. El CONICET, en 2004, crea el Núcleo de Estudios de Lenguas Minoritarias Americanas para impulsar las investigaciones básicas y aplicadas sobre aspectos lingüísticos y sociolingüísticos de las lenguas habladas en el norte grande argentino y en países limítrofes. Los objetivos de este grupo de investigación son formar profesionales para realizar tareas de investigación básica y aplicada en temáticas de lingüística y sociolingüísticas referidas a las lenguas minoritarias habladas en la región y zonas de influencia, realizar actividades de vinculación tecnológico-social, un asesoramiento, capacitación, extensión y divulgación científica sobre las temáticas de su especialidad y conformar un repositorio digital de los materiales relevados en trabajos de campo y estudios de gabinete. Hay también proyectos de investigación, por un lado, un estudio comparativo de los modificadores nominales y las alternancias de la transitividad en variedades tobas habladas en la provincia de Chaco y Formosa, y una participación en un proyecto llamado El Español en contacto con otras lenguas, variación y cambio lingüístico, dirigido por la doctora Azucena Palacios Alcaine. Es importante destacar que hoy en nuestro país se han identificado unas 18 lenguas originarias vivas, es decir, con hablantes vivos.